Esta semana, en Vaticano, el Papa Francisco proclama la nueva jornada mundial dedicada a los abuelos y a los mayores. El 14 de febrero es ampliamente conocido como el Día de San Valentín. Quédense con nosotros para saber más acerca de su historia. También descubriremos a otros dos santos que comparten su fiesta con la del Santo Valentín. Todo esto y más ahora en Vaticano. La Jornada Mundial de la Vida Consagrada se celebra en la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, conmemorando a los hombres y mujeres que se han consagrado a Dios. En la Basílica de San Pedro, la liturgia comienza con la tradicional procesión y bendición de las velas. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. Una tradición que se remonta al siglo VII. La presentación en el templo representa la proclamación de Cristo como luz del mundo. En una basílica tenuemente iluminada, el Papa Francisco imparte su bendición y rocía agua bendita e incensa las velas, que proporcionan no solo luz física, sino también una luz espiritual en los corazones de los fieles. En el 25º aniversario de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada de este año, el Papa Francisco invitó a los religiosos y religiosas a utilizar el ejemplo de paciencia de Simeón en su vida cotidiana. Señaló tres ámbitos en los que se puede cultivar la paciencia: la vida personal, la vida comunitaria y la relación con el mundo. En la oración aprendió que Dios no viene en acontecimientos extraordinarios, sino que realiza su obra en la aparente monotonía de nuestros días, en el ritmo a veces fatigoso de las actividades, en lo pequeño e insignificante que realizamos con tesón y humildad, tratando de hacer su voluntad. Portiamo avanti cercando di fare la sua volontà. El Papa nos recordó a todos que Dios no llama a los hombres a ser solistas, sino a formar parte del gran coro de la Iglesia, que se manifiesta en la comunidad de la vida consagrada. El Papa Francisco instituyó la Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores, que se celebrará cada cuarto domingo de julio, cerca de la fiesta de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús. El Espíritu Santo suscita aún hoy en los ancianos pensamientos y palabras de sabiduría. Su voz es preciosa porque canta las alabanzas de Dios y guarda las raíces de los pueblos. Nos recuerdan que la vejez es un regalo y que los abuelos son el eslabón entre las generaciones para transmitir a los jóvenes experiencias de vida y de fe. Per trasmettere ai giovani l'esperienza di vita e di fede. La Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores es un recordatorio de la importancia de los ancianos y de su papel en la sociedad. Refuerza el mensaje de que el hombre tiene la responsabilidad de cuidar a los más vulnerables de la sociedad, expresado por el Papa en su reciente encíclica Fratelli Tutti.
el Papa Francisco celebró virtualmente el primer Día Internacional de la Fraternidad Humana junto a diferentes líderes mundiales para destacar la importancia de ser hermanos y hermanas en medio de las diferencias religiosas. Hermanas y hermanos, esa es la palabra, hermanas y hermanos, afirmar la fraternidad. En modo especial a usted, mi hermano, mi amigo, mi compañero de desafíos y de riesgos en la lucha por la fraternidad, el gran imán Ahmed El-Tayeb, a quien le agradezco la compañía en el camino por la reflexión y la redacción de este documento que fue presentado hace 2 años. Su testimonio me ayudó mucho porque fue un testimonio valiente. Yo sé que no era una tarea fácil, pero con usted pudimos hacerla juntos y ayudarnos mutuamente. Y lo más lindo de todo, que ese primer deseo de fraternidad se fue consolidando en verdadera fraternidad. Gracias, hermano, gracias. Durante el encuentro, el Papa pidió que se reconozca en todo el mundo que, a pesar de las diferentes lenguas, tradiciones y culturas, todos venimos del mismo Padre del Cielo. Gracias a todos por apostar por la fraternidad, porque hoy la fraternidad es la nueva frontera de la humanidad. O somos hermanos o nos destruimos mutuamente. Parte del evento incluyó la entrega del Premio Zayed a la Fraternidad Humana 2021 al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y a la activista marroquí francesa Latifa Ibn Ziaten, por su labor de fomento de la paz y fraternidad en sus misiones. Con este mismo espíritu de fraternidad, el Papa Francisco se prepara para viajar a Irak, la patria de Abraham, padre de las 3 grandes religiones monoteístas, para testimoniar con sus actos que cristianos, musulmanes y judíos pueden vivir en paz y ser hermanos entre sí. A nuestro regreso, viajaremos a la Basílica de Santa María en Cosmedín para conocer la verdadera historia de San Valentín de la mano de Monseñor Jihad Aboud. Bienvenidos de nuevo. Están ustedes viendo Vaticano. La Basílica de Santa María en Cosmedín, Roma, es una famosa atracción turística debido a su antigua máscara de mármol conocida como la Boca de la Verdad. Los turistas suelen hacer cola para meter la mano en la boca y hacerse una foto. La leyenda dice que la boca morderá a los que mientan. Pero no mucha gente conoce el verdadero tesoro que alberga el interior de la iglesia. El rector de la basílica, Monseñor Jihad Aboud, nos lo revela.
Una de las reliquias más importantes que encontrará en esta basílica es la de San Valentín. La vida de San Valentino. La vida de San Valentín está ligada a los enamorados y se celebra el 14 de febrero, día en el que fue decapitado. Il giorno in cui è stato decapitato. La historia de San Valentín es mundialmente conocida y la fiesta del Santo Romano del siglo III se celebra en casi todos los rincones del planeta. Non è molto conosciuto. No se sabe mucho en cuanto a su biografía se refiere y a menudo su nombre se confunde con el de otro santo, pero lo que finalmente han decidido los especialistas es agrupar dos San Valentines. Habiendo profundizado en el estudio de la vida de San Valentín, se ha podido apreciar que se trata de una sola persona, es de la que conservamos su calavera y de la que diversos países conservan también otras reliquias. Su santidad fue muy complicada porque, habiendo vivido en pleno siglo III, tuvo que luchar mucho. Por aquel entonces la iglesia en Roma aún no era pública. El emperador y sus colaboradores no la veían con buenos ojos, y para alguien ser cristiano en ese periodo histórico era casi como ser un criminal. Pero San Valentín siempre buscó evangelizar, no tenía miedo de evangelizar a los paganos o a los dirigentes políticos. Evangelizzare anche i capi politici. El padre Chihade afirma que, por encima de todo, San Valentín fue todo un ejemplo de pastor que cuida fervientemente de su rebaño. Il secondo punto, El segundo asunto que le dio problemas fue que, por aquel entonces, el emperador había decidido impedir que los soldados se casaran. ¿Por qué? Porque pensaban que si un soldado se casaba, perdería parte de su fuerza, perdería la concentración, no lograría centrarse en la guerra ni ir contra los enemigos que atacaban el país. San Valentín era un alguien que los incomodaba porque creía que la vida familiar daba apoyo a la persona. Siguió administrando el sacramento del matrimonio, según la fe cristiana, que de algún modo es una unión sagrada entre un hombre y una mujer. nel senso una unione sacra tra uomo e una donna. En tiempos en los que la definición del matrimonio es constantemente atacada y confundida, la historia de San Valentín es un gran recordatorio para defender la santidad del matrimonio. Ed è questo anche un altro messaggio di San Valentino che ci dà anche oggi abbiamo bisogno. Y a partir de esto, otro mensaje que San Valentín aporta incluso hoy es que necesitamos aclarar nuestra idea del matrimonio, porque por sus convicciones San Valentín fue encarcelado. El tercer asunto que quiero subrayar sobre la vida de San Valentín es que le pidieron que rezara por la curación de la hija del responsable de su prisión. Era ciega y San Valentín consiguió devolverle la vista con sus oraciones. Decimos que el amor es ciego. No, el amor ve, y ve bien. No ve como nosotros queremos ver porque cuando uno se siente atraído por otra persona, ve algo que nadie más es capaz de ver. Pedimos su intercesión para que podamos vivir de verdad las ocasiones en las que nos enamoramos, para vivir con una fe profunda y sólida nuestra vida y los sacramentos. Vivere veramente con fede profonda e forte. La basílica acoge a los fieles del rito grecomelquita de la Iglesia Católica y los domingos se celebra una única misa en 3 idiomas diferentes: italiano, griego y árabe. Al finalizar la misa, Monseñor Abud siempre encuentra tiempo para rezar frente a las reliquias, pidiendo por la intercesión de San Valentín. Tras la pausa, conoceremos a Cirilo y Metodio, 2 santos que comparten la fiesta del 14 de febrero con San Valentín.
Bienvenidos de nuevo. Están ustedes viendo Vaticano. Los cristianos eslavos son el grupo religioso más numeroso de Europa. Su liturgia se celebra bajo dos ritos diferentes, el oriental y el occidental, y sus fieles, en gran medida, se dividen entre católicos y ortodoxos. Pero los orígenes de su bautismo se remontan a la Iglesia indivisa y a dos santos hermanos, Cirilo y Metodio. En 1980, el Papa Juan Pablo II proclamó a los santos Cirilo y Metodio copatronos de Europa. Para la Iglesia ortodoxa son incluso iguales a los apóstoles. El padre Jaromír Satrapa, miembro de la Congregación para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, afirma que su labor es el mejor ejemplo de lo mucho que puede hacer la Iglesia cuando está unida. Soy eslavo de Moravia, de donde llegaron los santos Cirilo y Metodio, lugar en el que aún hoy podemos sentir los frutos de su misión. Les estamos muy agradecidos. Y Juan Pablo II propuso su misión para todo el mundo. Los santos Cirilo y Metodio son un gran puente entre Oriente y Occidente, entre la tradición bizantina oriental y la occidental. Que poi portata in Occidente. San Cirilo y San Metodio nacieron en la parte oriental del Imperio Romano, en la ciudad de Tesalónica, en una época en la que la Iglesia aún estaba unida. Ambos hermanos recibieron una educación excelente. Metodio se hizo monje y su hermano filósofo. Cirilo era mandato. Enviaron a Cirilo de misión a los saracenos y a su regreso el emperador y el patriarca enviaron a ambos hermanos de misión entre los jázaros a Chersones, Crimea. Donde posteriormente, según la tradición, encontraron las reliquias de San Clemente. Le reliquie di San Clemente. Tras el éxito de la misión y su regreso a Constantinopla, Constantín decidió unirse a su hermano en la vida religiosa. Los dos disfrutaron de una sencilla vida monástica, pero Dios les tenía preparada otra misión. Los informes sobre las grandes conversiones entre los jázaros llegaron a Moravia, hoy la República Checa. Su príncipe, Rastislav, pidió al emperador Miguel III que enviara una misión de evangelización desde Constantinopla. Posso citare quello che scrisse San Y puedo citar a San Cirilo. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con sentido para instruir a los demás que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Piuttosto che 10.000 in una lingua sconosciuta. Свят Господь Бог наш. Los hermanos estaban convencidos de que Cristo, que es la encarnación del Logos, la palabra de Dios, debía hablar la lengua de la gente del lugar. Por eso, junto con los discípulos, tradujeron al idioma eslavo pasajes de la Biblia y libros litúrgicos. Así, los hermanos crearon el alfabeto glagolítico que marcó el inicio del desarrollo de la lengua eclesial eslava.
Pronto le llegaron al Papa noticias acerca de su misión y sobre la nueva forma de evangelización. El Santo Padre ordenó a los hermanos que fueran a Roma, para tratar de si los libros sagrados debían traducirse a una nueva lengua, la eslava en aquel caso. Sono scesi giù a Roma. Viajaron a Roma después de que el Papa Nicolás I los llamara, pero cuando llegaron el Papa había muerto y el nuevo Papa Adriano II bendijo su misión. Más aún, sus traducciones del Evangelio y de los textos litúrgicos fueron colocados en el altar de Santa María la Mayor. Sì, sull'altare di Santa Maria Maggiore. Fue una gran señal de reconocimiento a su misión. Grande segno della riconoscenza di quella missione. Los hermanos también trajeron consigo los restos del Papa San Clemente, el patrón de su misión. El Papa Adriano II, tras una gran procesión, introdujo las reliquias en la basílica construida sobre la casa solariega de San Clemente. Desde entonces, cada año se celebra la solemne tradición del traslado de las reliquias. Este sentido de unidad, el sentido de una sola iglesia, aunque hubiera dos tradiciones, se respeta. Por eso se puede apreciar que respetaba mucho a la sede apostólica de Roma y a su obispo. Roma, come vescovo di Roma. La misión de los hermanos atestigua su fidelidad a San Pedro y a los papas. De hecho, fueron nombrados obispos por el propio Papa Adriano II. Poco después de regresar a Roma, San Cirilio cayó enfermo y murió. El 14 de febrero del año 869 fue enterrado en la Basílica de San Clemente, cerca del Santo Papa al que Cirilo había venerado durante tantos años. Pero la misión de San Metodio aún no había terminado. Se convirtió en el primer obispo de los pueblos eslavos, lo encarcelaron por causa de la fe y junto con sus discípulos llevó el Evangelio a toda la región de Europa Central, los Balcanes y la Rus de Kiev, cuyo legado todavía se aprecia hoy en muchos rusos, bielorrusos y ucranianos. La historia resulta increíble, pero el padre Jaromir señala a importantes documentos que confirman su labor de evangelización. Con la carta Gloria in excelsis Deo al príncipe Rastislav de Moravia en el año 869, el Papa Adriano II crea el arzobispado de Moravia y nombra a Metodio como su obispo. En el 880, el Papa Juan VIII escribe una carta al príncipe Sviatopolk de Moravia en la que aprueba el uso de la lengua eslava en la liturgia. El Papa León XIII, en 1880, con su encíclica Grande Munus, extiende la fiesta de los santos Cirilo y Metodio para que sea celebrada por toda la Iglesia Católica. 100 años más tarde, en 1980, San Juan Pablo II proclama a los santos Cirilo y Metodio copatronos de Europa, junto con San Benito en su carta apostólica Egregiae Virtutis. Y 5 años después, en 1985, San Juan Pablo II escribe la carta encíclica Slavonum Apostoli para resumir los documentos de la Iglesia y exaltar la misión religiosa y cultural de los dos santos hermanos Cirilo y Metodio. El legado cultural de estos dos hermanos es inmenso. El alfabeto cirílico, desarrollado por los discípulos de San Cirilo y San Metodio, es actualmente utilizado por más de 50 naciones de Europa, Asia Central y Mongolia. Pero el legado espiritual de los santos hermanos es aún mayor. Su misión sentó las bases para el bautismo de los pueblos eslavos. Y ha terminado por desarrollar una de las expresiones más bellas del cristianismo.